Y Él se proveyó y se produjo en una conciencia a la que llamamos Cristo. Esa conciencia es la única conciencia o la única que puede darlo a conocer. Entonces Él es el unigénito, es la única información, ya que la palabra gen significa información, es la única información que puede proyectar a la divinidad. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa El Despertar de tu Conciencia. Una vez más venimos con contenido muy interesante, un contenido muy emocionante. Estoy emotivamente feliz, me siento contento porque vamos a hablar de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de los Espíritus. Vamos a hablar de la imagen del invisible. Oiga qué tema, la imagen del invisible. Antes de ir directamente a los textos que voy a utilizar en el día de hoy, voy a parafrasear un poco, y es con la misma escritura, aunque este texto no está avalado para tomarlo en alguno que voy a usar en el día de hoy, pero sí, dicen en Hebreos 11, del 1 al 3, y voy a coger el texto, el versículo 2, donde dice: por la fe entendemos cómo fue constituido el universo. Dice, por la palabra. De modo que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué dilema? El tema de hoy es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué digo eso consiguientemente? Porque la imagen del Dios invisible es como que Él sigue siendo invisible. Entonces, de eso se trata el tema de hoy. Que siendo Él invisible, Él tiene una imagen. Siendo Él invisible y prosiguiendo y siendo y estando en una condición invisible, Él tiene imagen. Entonces, tomo este texto como introducción. Aunque no lo he leído ahí en la computadora, no importa, pero sí dice que fue constituido por la fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted se pone a pensar hasta con la lógica. Usted con la lógica se pone a meditar, a hacer unos cálculos lógicamente y hacer una estructura humana. Y usted analiza lo que se ve ahora. Fue hecho de lo que no se veía. Eso da a entender entonces que lo que se ve, entonces es hecho de lo que no se veía, y me da a entender entonces a mí que lo que yo no veo espiritualmente se ve. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Bueno, con las actitudes de cada uno de nosotros, la forma de comportarnos, la forma de expresarnos, la forma de hablar, aún la costumbre, las ideas, como las ordenamos, todo eso nos dice que estamos dejando ver que no se veía. Entonces, ya para comenzar, en el día de hoy, voy a hablar de la imagen de Dios invisible, porque Dios como esencia es espíritu. Si Dios es espíritu, Dios no es un espíritu. Dios es esencia espíritu. O sea, la palabra sutil, que la voy a usar en este término ahora, es algo imposible y difícil, o casi imposible de detectar. Solamente se detecta de espíritu a espíritu. Por eso la Biblia dice que el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Hay otro texto en Romanos que dice: su eterno poder y su deidad, que es su naturaleza, se hacen claramente visibles, siendo entonces entendida por medio de todo lo que está hecho. De modo que nadie tiene excusa. Bueno, no tiene excusa, aunque no tenga la explicación correcta de que ese es Dios, porque mucho tiempo tenemos alesmo lecuayema, que la humanidad, a causa de la religión, una y otra, no voy a hablar de ninguna, no me compete, pero no somos ningunos estúpidos que sabemos que hay varias religiones, varias.
sin nombrarla. ¿Me ve? Pero cada religión tiene una imagen de el Dios que todos queremos conocer y queremos adorar. Verdaderamente todos andamos buscando la divinidad, al único y verdadero Dios. Pero no todos, hermanos Henry, estamos conectando con ella. ¿Por qué yo lo digo? Porque como Él es esencia espíritu, y yo le hago una imagen finita, donde Él es un espíritu, o es espíritu, como esencia, infinitamente infinito, no hay nada que lo pueda contener, dijo Salomón. Luego Salomón entiende que sí, que Él puede, puso eternidad en el corazón. No es que nuestro corazón lo contiene, pero sí emana a través de. Entonces, la imagen del Dios invisible, el propósito de este tema es darle a entender a usted que aunque Él es invisible, sigue siendo invisible. Él tiene una imagen que se proyecta a través de usted y de mí. Y yo voy a tratar de darle a entender a usted que Dios está en todo lugar y en todas partes. Solo que a nosotros no entender cuál es su imagen, estamos descarriados. Sabemos muchas cosas. Es más, sabemos que Él es espíritu, que Él es energía, pero no podemos interpretarla correctamente a causa de que no tenemos personas, maestros, que guíen a las ovejas perdidas, no de la casa de Israel, no, de la humanidad. Porque Dios no es Dios de una nación. Si usted me hace caso con cuidado y usa plenamente su razón, se dará cuenta que en la antigüedad, no tiene que ver con la Biblia, sáquese de la Biblia si usted quiere. En cada civilización, la azteca, la inca, la egipcia, y si me pongo a mencionar todas, muchas civilizaciones, siempre adoraban un Dios. Y siempre le tenían su imagen. Pero en realidad, el Dios infinito, el Dios Padre de toda la creación, no tiene imagen. O sea, físicamente hablando. Por eso el tema de hoy se llama la imagen del Dios invisible. Entonces, hay un dilema. Usted dice, bueno, acá tiene imagen y sigue siendo invisible. Claro, eso es lo que yo quiero explicar a usted. Que aunque usted porte su imagen, aunque usted manifieste cosas que lo proyecten a Él, de todas maneras sigue siendo invisible. Porque hay un texto en Isaías 53 que dice, sin parecer y sin atractivo, pero es para que le deseemos. Vamos a proceder a leer el primer texto de la tarde de hoy. Amén. Vamos a leer. Dice así. Colosenses 1, del 15 al 20. Dice, voy a hablar aquí. Me voy a tener que devolver antes de leer porque había algo aquí. Y es que hay un texto en Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando en términos pasados, tiempo pasado. Que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está hablando en Juan, que yo no aporto ese texto aquí para leérselo, por eso estoy profesando. Ese texto da a entender que Cristo, la conciencia que Él produjo para Él poderse proyectar a la creación, ya que Él es tan santo, santísimo, que aún la creación que Él creó no lo puede soportar, y Él se proveyó y se produjo en una conciencia a la que llamamos Cristo. Esa conciencia es la única conciencia o la única que puede darlo a conocer. Entonces Él es el unigénito, es la única información, ya que la palabra gen significa información, es la única información que puede proyectar a la divinidad. De ahí es que viene
dio a su único. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Sucede entonces que aquí yo voy a leer en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, coma, parada. ¿Por qué me paro? Acabo de explicarle que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. Si usted con cuidado presta atención, unigénito, está dando a entender que es la única genética, es la única información, hermano Henry, que puede demostrar en este plano existencial de baja frecuencia que alguien está hablando de parte de Dios. Es la única genética, es la única información, la única frecuencia a través de la cual Dios se puede proyectar. Pero aquí yo estoy leyendo, Él es la imagen de Dios invisible. ¿De quién está hablando aquí entonces? Aquí está hablando, Él es el primogénito de toda la creación. Ya aquí está hablando, no de unigénito, sino de primogénito. Yo quiero que usted me preste atención, porque ahorita yo voy a leer a Colosenses y vamos a hacer la misma diferencia. Cuando en Juan habla del unigénito, está hablando de Cristo. Y cuando aquí habla Liconesto, Jamalí, de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, está dando a entender que la primera vez que la conciencia de Dios, que es Cristo, se posó en una alma humana, fue en Jesús. Usted le puede alabar. Alábelo, coge su respiro para que lo alaben. Alábelo. Porque si usted creía que era todo lo mismo, vamos a hacer una diferencia para darle a entender a usted que no. Jesús es el primogénito porque fue la primera vez que la imagen de Dios se pudo proyectar infinitamente infinito sin que nadie pudiera ponerle obstáculo ni justificación. Dice en Juan 3:30 y algo, que el que de arriba es sobre todo y nadie recibe su testimonio, pero el que de Dios, la palabra de Dios habla, porque Dios nos da espíritu por medida. Entonces, la primera imagen del Dios invisible, humanamente hablando aquí en la tierra, fue Jesús. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. No está diciendo que fue en Jesús, sino en la conciencia que soportaba. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la imagen de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agrado. Ya, déjeme dejarlo ahí, espérate, esa parte es la que yo voy a leer. Ahora, espérate. Está hablando de Jesús. Usted nota que Jesús duró 30 años. Y en esos 30 años Él aprendió en la tierra. Él lo que hizo fue que aprendió a caminar como un ser humano. Las leyes que Él estaba cumpliendo no eran leyes divinas. Esas leyes que Él estaba cumpliendo estaban escritas en la Torá, pero eran las leyes mosaicas. Dice la Biblia en Juan 1:18 que la ley totalmente vinieron por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Juan dice, nadie ha visto a Dios jamás, solo el unigénito del Padre que está en el seno le ha dado a conocer. Entonces, nadie puede hablar del infinito sino quien salió de su interior profundo. ¿Quién salió de su interior profundo? La conciencia de Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús, cuando hablaba en la tierra de la imagen de Dios, nunca dijo: mi padre tiene barba, mi padre tiene figura, mi padre tiene cara, mi padre tiene ojos? No. Sí porta todo ese tipo de cosas, pero como función,
no como figura. ¿Me está entendiendo? Porque ¿qué es la imagen de algo? La imagen de algo es el funcionamiento de las cosas. Porque, por ejemplo, un abanico, usted lo compra, pero tiene muchísimas partes. Tiene hélice, tiene parrilla para protegerlo de que se le haga daño, tiene bobina, tiene interruptor, tiene un capacitor, tiene un sinnúmero de cosas. Pero el objetivo, Eury, de ese abanico no es usted saber todo lo que tiene. El objetivo de ese abanico es que usted lo compre para que le produzca aire. ¿Usted me está entendiendo? A usted no le interesa en realidad todas las piezas, sino a quien la creó o quien la descubrió y quien le dio forma. A usted le interesa que usted invirtió su dinero porque usted necesita que le produzca aire. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que usted dio su dinero por la función que tiene el abanico. Entonces, si yo tengo boca aquí en la tierra, yo en mi ignorancia pensaba y creía que la boca que yo tenía eran los labios. No, esos son los labios. La boca es de donde se produce la palabra. Y de donde en realidad se produce la palabra desde mi corazón. Usted lo puede grabar otra vez. ¿Usted cree que yo soy el muerto? La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y lo que ama la lengua comer su fruto. Y dice más hacia adelante, Proverbio 18, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, pero del producto de sus labios se llenará la boca. Entonces está hablando que hace una diferencia entre boca y labio. Entonces, hay una diferencia entre Jesús y Cristo. Si usted tiene una Biblia de esas que tienen letras rojas, analice que cuando menciona el nombre de Jesús está negro todavía la letra. Pero cuando dice Jesús dijo, la pone en roja. ¿Por qué? Porque cuando dice el nombre de Jesús no está roja, está negra. Pero cuando lo que dice Jesús lo dice en letras rojas. ¿Por qué? Porque lo importante no es el alma de Jesús, lo importante es que estaba dentro de él. Ay, Dios mío. Dentro de Jesús estaba la imagen del Dios invisible. Por eso él decía, mi padre, mi padre. Y decían, ¿dónde está tu padre? Es más, en una ocasión dijeron, hijo de fornicación. Él dijo, es que en mí las obras que yo hago es mi padre que las hace. O sea, la imagen del Dios invisible era el comportamiento que Jesús tenía. La imagen del Dios invisible no era la cara que Jesús tenía en ese tiempo. No eran los ojos que él tenía, no era la boca que él tenía, no eran los oídos que él tenía, no eran los labios que él tenía, no eran las manos que él tenía, los pies que él tenía, ni el cuerpo que él tenía. La imagen de Dios invisible era el comportamiento o lo que producía esa conciencia que estaba dentro de él mismo. Amén. De ahí entonces que vamos a leer el próximo texto, o el mismo, en una manera más prolongada, dice, por cuanto agradó, estamos en Colosenses todavía, de unos 15 a 20, al Padre, que en él habitase toda plenitud. Estamos hablando de la conciencia. La conciencia de Cristo es invisible, es algo intangible, pero es algo que produce una imagen, produce actitudes, comportamientos, circunstancias, que aunque usted no vea a la conciencia tangiblemente, materialmente, pero sí ve que está usando un alma, que tiene un cuerpo y está materializando lo que ese tipo de conciencia quiere manifestar. Amén. Entonces esa es la imagen de Dios invisible. ¿Cuál es la imagen de Dios invisible? Bueno, usted nomás tiene que ver los atributos que porta la divinidad de Dios y la naturaleza divina. Entonces usted se va a dar cuenta en una persona si está proyectando esa imagen a través de los atributos que tiene la naturaleza divina. De ahí entonces usted va a entender si la imagen de Dios está en usted. Usted lo puede lavar otra vez. Lávelo. Dice que en él agradó al Padre, ¿a quién? A la fuente de la frecuencia de energía, que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de la conciencia de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciéndolas mediante de la sangre de su cruz. Él está diciendo que él adquirió un derecho legal cuando habitó en el cuerpo que Jesús tenía,
cuando ese cuerpo murió, como mueren los mortales, él lo que hizo fue que la carne que le pertenece al Satán, él la sacrificó en un madero. Y la misma carne dice que se muere en una cruz. Eso es maldición. Esa maldición, esa carne, él la clavó en la cruz, dando a entender que la maldición la inhabilitó. En el mismo texto de Colosenses, pero capítulo 2 dice, para que vea la diferencia, porque en Jesús, en él dice aquí, habita corporalmente. Si usted lee la anterior, dice que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, pero aquí está hablando porque en él habita corporalmente, en Colosenses 2:9, toda plenitud de la deidad. Si tú lees un versículo anterior de 2:8, dice, mira, que nadie nos engañe con filosofía hueca sutileza, según la tradición de los hombres y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, pasado. Y aquí está hablando que habitase corporalmente presente. Está diciendo que en el alma de Jesús, encarnada en un cuerpo físico terrenal, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, dando a entender que el comportamiento del código Jesús me va a hacer a mí, lo va a hacer a usted, tener acceso totalmente a todo el infinito. Ay, Dios mío, hay que alabarlo, Padre, hay que alabarlo. La imagen del Dios invisible. En Juan 14, usted sabe que él dice, nosotros en vuestro corazón creed en Dios, creed también en mí. No es que son dos. Creer en la esencia espiritual, en la frecuencia de energía, y creer también en mí como verbo decodificador de tal frecuencia para transmitir su imagen aquí a este plano, porque la frecuencia espiritual es tan poderosa, es algo infinitamente poderoso, tan poderoso, que cuando David le dijo a Salomón que Dios iba a habitar con el hombre en la tierra, Salomón dijo, bueno, este viejo está loco. Padre, los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que estoy edificando? De ahí es que viene esa palabra. Luego el mismo Salomón es que entiende con el tiempo, cuando él conecta, y dice que Dios puso la eternidad en el corazón de ellos y que el hombre lo va a entender, la obra que él ha hecho desde el principio hasta el fin. Aquí le dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa palabra da a entender que yo, usted, cada uno de nosotros, ninguno de nosotros podemos hacer algo que pueda satisfacer a Dios. Dios es tan infinitamente santo que en la creación no lo puede soportar. Entonces tuvo que producirse él mismo a sí mismo en un vástago, que significa un retoño, para después él mismo a sí mismo pedirse atributos que le produjeran imagen. Esos atributos, cuando se cae, se produjeron en el vástago Cristo allá en la eternidad. Entonces que viene la conciencia y toma ese nombre, Cristo, que significa enviado. Y aquí dice Felipe, y le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Por qué Felipe hace tal tipo de pregunta? Felipe hace tal tipo de pregunta porque ve a una conciencia, está viendo una conciencia encarnada en un alma, pero tiene una imagen visible, humana. Él, como ve que físicamente hay un cuerpo semejante al nuestro y anda y camina y hace ese número de cosas que nosotros hacemos,
Y cada vez que él hace una operación de poder o un milagro o un prodigio, él dice el Padre, el Padre, el Padre. Entonces veo yo a Felipe, que es uno de los discípulos que andan con él, y le dice, pero muéstrame el Padre. Pues tú hablas tanto del Padre, pero que yo no veo al Padre. Pero es que la condición de Felipe, aún teniendo el conocimiento pleno de la divinidad, porque la divinidad que estaba encarnada en Jesús se lo estaba enseñando, pero no podía tener el entendimiento pleno, porque el que es espiritual acomoda lo espiritual al espiritual y dice, muéstrame al Padre. Oiga lo que le dice Jesús, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido. Ve, ¿de dónde procede el tema de hoy? La imagen del invisible. Cristo, que es el Padre de la creación, y en el caso de Jesús es el Padre de Jesús, y el infinito o la frecuencia de la fuente divina, que es el Padre de Cristo. De ahí que Pablo dice, gracias doy al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual no me dijo que todo bendición del Espíritu en el lugar celeste. Pablo está diciendo, yo conozco a Cristo, pero el Padre de Cristo yo no lo conozco, pero le doy gracias al Padre de mi Señor Jesucristo, dice Pablo, porque a través de mi Señor Jesucristo yo lo voy a conocer. Dios mío, santo. Y nosotros creyendo que tiene una cosita así, un secretico así, chiquitico. Muéstrame el Padre y lo va. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Detención, para que no haya confusión. ¿Usted cree que Jesús está diciendo que me ha visto a mí físicamente, ha visto al Padre? No. Jesús no está refiriendo a eso. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que ve mi forma de hablar, de comportarme, de caminar, de actuar y todo mi comportamiento, el que ve lo que yo hago está viendo al Padre. No hay que ver mi cuerpo físico que ha visto al Padre. Por eso tú no has podido definir quién yo soy, Felipe, porque tú tienes 3 años conmigo y lo que te está prestando atención es a la materia que yo soy. No, el que está viendo la obra que yo hago está viendo al Padre. Por eso la gente no puede ver a Dios en ningún lugar, porque quiere ver un Dios físico. Dios no es materia. El generador de la materia se llama el Satanás. ¿Usted lo puede alabar? Es más, la materia la creó el diablo, porque la materia que Dios iba a formar o le dio forma no es ni siquiera, porque esta es la vibración de la materia que existe más baja. Muéstrame al Padre y no basta. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en Él? En el Padre y el Padre en mí. Él está diciendo, yo estoy adentro del Padre y el Padre está adentro de mí. De ahí que Pablo dice en Hechos 17, en Él vivimos y en Él nos movemos. La palabra que yo hablo, sigue diciendo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso es que yo tengo encontronazo con muchas personas que dicen que tienen a Dios, donde Dios prohíbe decir eso, porque dice, no he aprobado delante de Dios que se alaba a sí mismo. Si yo tengo a Dios y tengo la imagen del Padre, de hecho nunca se ha perdido, solo que nosotros practicamos el pecado. Las personas es que tienen que hablar por mí, porque el Espíritu lo está inquietando a que digan quién yo soy y quién yo soy y qué yo estoy reflejando. Porque la gente dice, bueno, tú estás bonito, tú esto, tú aquello. Soy la imagen del Padre. ¿Por qué? Porque las obras que yo hacía no es la misma que yo hago, sino que la obra que yo hago es el Padre que la hace en mí. Entonces la imagen de Dios no es mi apariencia física. La imagen de Dios es la función que esa esencia está haciendo en mí, con mi vida, y cómo ha cambiado
mi frecuencia, porque la frecuencia que yo emito, la emito por los pensamientos que yo hago, porque mis células oyen lo que yo pienso y esas células producen una vibración, activa mi neurona y yo emito un campo magnético de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Entonces la imagen del Dios invisible no es la apariencia física que tú ves en la persona, sino la vibración que está emitiendo cada tipo de persona. Por eso el tema de hoy, la imagen de Dios invisible, porque aún nosotros proyectando su imagen, Él sigue siendo invisible. Padre Cristo, y hasta el próximo video. Bye bye.